Buenas tardes, familia SECOM y alumnos de décimo grado. Esta clase la vamos a impartir en forma de línea. Vamos a usar nuestras aplicaciones de YouTube, la aplicación de Slack y para asignación de tareas Google Classroom. Entonces, ahorita vamos a hacer un avance de los temas que quedamos anteriormente. El tema anterior era funciones trigonométricas. Eran aplicaciones de ejercicios matemáticos que teníamos que desarrollar en clase. En este caso, vamos a ver aplicaciones de funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, en este momento que vamos a iniciar, necesito que todos, que cuando estamos viendo este video y el que no tenga su cuaderno o libro a la mano, por favor, tómelo en cuenta que lo vamos a necesitar. Entonces, necesitamos lápiz carbón, calculadora, cuaderno y libro a la mano, ¿verdad? Para empezar a desarrollar nuestros ejercicios. Voy a desarrollar unos dos ejercicios de libro que serán más que todo cómo elaborar o cómo desarrollar nuestras funciones trigonométricas en aplicación. Entonces, una vez sabiendo esto, vamos a comenzar a hacer unos cuantos ejercicios para que en la conferencia próxima, si hay una duda, consulta sobre el tema, los podemos realizar correctamente y ser más precisos en lo que no se entiende. Recuerden que les habilité las tablas de conversión para que tengan a mano, las vamos a necesitar, así que por favor tengan todo eso en conciencia y empecemos. Bueno, el tema es, como lo dije anteriormente, aplicaciones de los triángulos rectángulos. Vamos a ver un poco lo que es ángulo de elevación y ángulo de predicción. Entonces, vamos a explicar un poco lo que es el ejemplo 1, que dice que cómo se medirá la sombra proyectada del poste 7 metros si el ángulo de elevación del sol es de 72 grados. Y vamos a hacer el ejemplo 2 del helicóptero que vuela a una altura de 1000 pies y que el piloto observa a una distancia del aeropuerto de 10 grados 40 minutos. Vamos a desarrollar estos dos ejercicios para empezar. Vamos a comenzar primero con el poste que está siendo iluminado por el sol y que está ubicado a 72 grados, y queremos saber la distancia que hay entre el poste y la sombra creada por el sol. Desarrollar ese ejercicio donde dice cuánto medirá la sombra proyectada por un poste de 7 metros si el ángulo de elevación del sol es de 72 grados. Entonces nos están pidiendo la distancia que hay del punto del poste hasta al final de la sombra. Entonces, observando la figura anterior, nos dice que esta parte es el poste. Tenemos el sol que nos está iluminando. Entonces dice que nos está proyectando una sombra. Esta sombra dice que el sol se está colocando a una altura de 72 grados. Dice que nuestro poste mide 7 metros, pero necesitamos encontrar la distancia en metros. Entonces, como pueden observar, el tema anterior era encontrar la distancia en cada de los puntos, pero ahora vamos a ver un poco de la distancia. Entonces, siempre aplicando la teoría anterior, que vamos a recordar un poco con las fórmulas, vamos a decir que tangente del ángulo es igual al lado opuesto entre lado adyacente. Teniendo de esta manera este punto, ya conocemos el ángulo, ya conocemos el lado opuesto, entonces necesitamos encontrar el lado adyacente. Entonces, primero vamos a sustituir los datos para ver qué variables nos quedan. Vamos a decir que tangente del ángulo, el ángulo lo tenemos que es este, 72 grados, es igual, lado opuesto lo conocemos, vamos a proporcionar este triángulo, lado opuesto, lado adyacente y lado hipotenusa. Aquí tenemos el ángulo y este es el ángulo de 90 grados.
y este es el ángulo que estamos utilizando. Entonces, ¿conocemos el lado opuesto? Si lo conocemos, que es 7 metros. ¿Conocemos el lado adyacente? No. Es el dato que andamos buscando. Entonces decimos el lado adyacente es el dato que andamos buscando. Entonces despejamos nuestra ecuación. Y nuestra ecuación nos queda lado adyacente es igual a 7 metros entre tangente de 72 grados. Entonces, vamos a hacer la operación matemáticas. En nuestra calculadora vamos a decir 7 entre tangente de 72. Hay que denotar que tangente de 72 hay que colocarlo en nuestra calculadora en paréntesis para que nuestra calculadora entienda que el tangente de 72 van junto. Entonces, ya resuelto esto en la calculadora, el lado adyacente tiene un valor de 2.27 metros. Esto nos quiere decir que el sol está iluminando el poste. Entonces esta sombra que tenemos de este punto a este punto tiene una distancia de 2.27 metros. Ojo, nunca olvidar la distancia es lo que hace definir este ejercicio, porque puede ser que algunas cosas sean en pulgadas, metros o centímetros en algunos casos, entonces hay que tener cuidado. Y en este ejemplo vamos a realizar cuánta la distancia en que hay entre la distancia del helicóptero y el aeropuerto, mientras que el helicóptero vuela a una altura de 1000 pies con un ángulo de 10 grados 40 minutos. Empecemos. Ok, vamos a hacer el ejemplo número 2. Dice que mientras vuela a una altura de 100 pies, un piloto observa el ángulo de presión del aeropuerto es de 10 grados 40 minutos. Dice, ¿a qué distancia, está el avión en este instante a punto que haya justamente por encima del aeropuerto? Entonces, como podemos ver, ya tenemos nuestro helicóptero que está volando y dice que está a una altura de 100 pies. Tenemos 100 pies y que el helicóptero estaba viendo el aeropuerto a 10 grados 40 minutos. Acabo de recordar que voy a dar una pequeña explicación de cómo usar los grados, minutos y segundos en nuestra calculadora. Entonces solo hay que estar pendiente de cómo se desarrolla el ejercicio y vamos a dar una explicación en el día de la conferencia. Entonces, una vez sabiendo esto y haciendo recálculo de las expresiones trigonométricas, que tenemos nuestro triángulo que es de esta parte. Entonces dicen que los triángulos se atraen de diferente manera. Entonces, si este ángulo está el mismo de este lado, entonces decimos que el ángulo es igual a 40 grados 10 grados, 40 minutos. Entonces nos pide encontrar la distancia en este punto. Entonces vamos a realizar siempre nuestro respectivo triángulo para que se vea mucho mejor. Dice que tiene una altura de 1000 pies, la distancia X y nuestro ángulo que es de 10 minutos 10 grados 40 minutos. Nos pide encontrar la distancia que hay entre el helicóptero y el aeropuerto. Entonces, recordando el tema anterior, otra vez, vamos a definir que tangente del ángulo es igual al lado opuesto del lado adyacente. Siempre lo voy a recordar nuestro triángulo para que no se olvide: lado opuesto, lado adyacente, lado hipotenusa. Vamos a cambiar nuestras variables por los números. Decimos tangente del ángulo, ya conocemos el ángulo que son 10 grados 40 minutos, y nuestro lado opuesto que es 1000, colocamos 1000 entre la distancia que en este caso sería X, es la distancia que estamos buscando. Entonces, como pueden ver, lo que andamos buscando es distancia, entonces hay que despejar nuestra ecuación. Decimos que X
es igual a 1000 entre tangente de 10 grados 40 minutos. Entonces nuestra ecuación ya nos queda de esta manera para resolver. Y ahora sí podemos encontrar lo que es la distancia. La distancia sería 1000 entre tangente de 10 grados 40 minutos. Ya resolviendo en nuestra calculadora nos quedaría 5309.2 pies. Siempre lo colocamos en un cuadro. Y recordando que como las unidades estamos trabajando en pies, nuestra unidad va a quedar en pies, nada de metros, centímetros. Recordando eso, ¿verdad? Entonces, ya resolviendo el ejercicio 2, necesito que busquen. Los ejercicios los pueden encontrar en la página 63, que hay dos ejemplos, que el tema lo tenemos en la parte de arriba, aplicaciones de las funciones trigonométricas, como se vio al inicio. Resolvimos el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Como tarea, vamos a dejar los ejercicios de la página sugerida de la página 64. Me van a elaborar el ejercicio 1, 2, 3 y 5 para el día de la conferencia. Entonces quedamos pendientes con ejercicios y les voy a habilitar la plataforma Google Classroom para que me manden la tarea. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen por medio de Slack, por favor. Bueno, con esto damos por finalizado lo que es la parte de las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Y el día martes vamos a tener una conferencia en donde tengan dudas, consultas sobre ejercicios que se van a hacer. Y si entendió alguna parte o no, si tienen algún comentario, lo pueden hacer por medio de Slack o Google Classroom. Y la tarea va a estar pendiente, o mejor dicho, la tienen que entregar el día viernes para revisarla, que esté bien, y si los ejercicios están malos hay que corregirlos. Entonces y hay que estar pendiente con los videos de YouTube, porque voy a estar mandando bastantes videos de diferentes clases. Entonces necesito que le den, se suscriban y le den y que envíen los videos, ¿verdad? Porque yo cuando estemos en la conferencia, yo les voy a realizar preguntas sobre del video. Entonces hay que tener mucho eso en cuenta. Y si no lo han visto, procuren verlo para las próximas conferencias, ¿verdad? Porque voy a estar preguntando, y sean puntuales al momento de hacer las conferencias. Y recuerden que los ejercicios los tienen que hacer en su cuaderno, y cuando esté totalmente desarrollado, tomarle fotografía y para que haya evidencia, y la manden vía plataforma Google Classroom. Yo les voy a editar una área para que ustedes puedan subir su tarea. ¿Sí? Entonces nos vemos el día martes. Si hay una duda o consulta, recuerden que ahora la pueden hacer por medio de Slack. Buen día.